Ubicación: Corea del Sur. En un bar, una grieta dimensional se iba abriendo poco a poco. De esta agnología salió, miró su alrededor por unos segundos, viendo que no había nadie en el sitio, a excepción de la persona que estaba buscando. Buenas noches, señor Agnología, con una voz amable, pero respetuosa saludó un hombre de unos 50 años. Con unos ojos amarillos ocultados atrás de unos lentes. Su cabellera era de un tono blanco un poco largo, acompañado de una ligera barba. Vestía un traje un poco elegante de color negro. Buenas noches, Elías, veo que no tienes clientes hoy, saludó al hombre con un tono calmado, yéndose a sentar a la barra. Sí, pero no me preocupa, dígame dónde estuvo, veo que salió a un lugar importante. Preguntó sirviéndole un vaso con un líquido de color dorado, notando la vestimenta elegante que su cliente, que desde hace un mes ya se había hecho regular que viniera. Digamos que estuve, en un tipo salida familiar, aunque solo fue por petición de mi hija, con un ligero tono amargo, ocultando un disgusto latente, tomó el vaso que le había ofrecido y le dio un buen trago. No sabía que tenía una hija, aunque noto que no tiene la mejor relación familiar, comentó sorprendido. No sabía que existía hasta hoy, y no te equivocas, su madre, aunque puede ser vista por muchos como una mujer perfecta, es despreciable a mis ojos, comentó dejando el vaso vacío sobre la barra. El hombre tomó el vaso y lo rellenó de nuevo. Por la manera que se refirió a ella, supongo que está relacionada con la facción de los ángeles, comentó con un ligero tono curioso, tomando un vaso que colocó sobre la barra. Sí, tuvimos unos inconvenientes en el pasado, por cierto, deja de esconderte, Kenta. El sonido claro de pasos se oyeron atrás de él. Veo que me descubriste, cuéntame un poco de tu hija, me interesa saber cómo es la hija de un dios dragón y un ángel. Mirando por el hombro ligeramente vio a un hombre joven entre sus 20 años. Poseía una cabellera negra, con un estilo de peinado de alguien de estatus alto. Sus ojos eran de una tonalidad café que brilla un poco, pero que ocultaba una ligera oscuridad. Vistiendo un traje elegante de color negro con una corbata de color verde. ¿Crees en serio que te contaré de ella? Prefiero guardarme esa información, comentó dándole un trago a su bebida. Por favor, no seas así, venga, cuéntame, pidió el hombre. Agnología lo miró por unos segundos, dejando salir un suspiro. Si me ganas tomando te contaré, comentó sacándole una sonrisa al hombre. Tenemos un trato. Tomando el vaso que Elías dejó le dio un sorbo. Ambos empezaron a tomar, mientras bebía vaso por vaso. El dragón no pudo evitar recordar cómo había conocido a estos dos humanos. A Elías lo conoció después de 2 semanas después de haber acabado con el Triexa. En esos momentos estaba viajando por el mundo, quería ver si era igual al mundo de donde él venía. En su visita a Corea, entró a un bar, había varias personas tomando, las cuales estaban borrachas. Él pidió una copa y Elías se la sirvió. Cuando tomó el primer trago, miró serio al humano. Este alcohol no era normal. Estaba hecho de manzanas doradas, la única bebida que emborracha a un dragón con el tiempo, pero en el caso de los humanos, estos les hacía efecto enseguida. Esperó a que todos los del bar se fueron. Cuando se fueron empezó a interrogar a el humano de dónde había sacado las manzanas. Elías preguntó cómo sabía eso, y si era un ser sobrenatural. Sin temor, respondió que era un dragón de rango dios. El humano, sabiendo que era en vano mentir, lo guió a la parte trasera del bar. Lo que vio lo dejó sin palabras. Atrás del establecimiento había un árbol un poco más grande de lo usual, de donde colgaban con calma varias manzanas doradas. Elías le explicó que su familia había tenido ese árbol desde varias generaciones, le pedía que por favor no se lo llevara. Pero él se sorprendió al saber que el dragón no estaba interesado con aquel árbol, solo quería saber de dónde venían las manzanas, pero le pediría algo. Desde ahora él tenía que servirle aquel alcohol cada vez que él viniera. El humano se sorprendió un poco, pero aceptó gustoso la petición. Así desde aquel día, iba de forma casi continua al bar, mayormente porque el borracho que tenía como compañero insistía en ir. Se le había olvidado que las manzanas doradas eran la comida favorita de los dragones, tenían una alianza con los demonios, al ser los únicos que aún poseían este tipo de árbol.
Una de esas noches, mientras se retiraba del bar tras haber tomado lo suficiente, fue cuando conoció a Kenta. Estaba tirado en el suelo, lleno de moretones, uno que otra herida abierta e incluso diría que tenía un hueso roto, aunque no lo recuerda muy bien por la confusión que pasaba por su cabeza en ese momento. Lo curó y esperó a que despertara, tenía un poco de curiosidad, sabía que no había nada sobrenatural en él, bueno de cierta manera, no poseía Sacred Gear, pero tenía algo que le llamaba la atención. Cuando despertó el chico estaba sorprendido, mayormente porque el sitio donde se encontraban era la terraza de uno de los edificios más altos de la ciudad. Él explicó que él lo había curado y traído a este lugar. Le preguntó por qué razón se encontraba en ese estado. Lo que le respondió, le hizo fruncir el ceño de gran manera. El chico había sido golpeado por un grupo de 4 Bujin, que no solo lo golpeaban, lo humillaban e incluso lo extorsionaba, no los muy desgraciados se habían metido con la familia de él. La madre que tuvo en su momento la oportunidad de hacer algo, fue sometida por ellos, convertida en más que un simple objeto sexual. El padre, se había suicidado tras enterarse de todo, más al ver cómo su esposa disfrutaba ser abusada por ellos. Claro que la furia que tenía en su corazón en ese momento, no se calmó tan fácilmente. Mientras Kenta lloraba tras terminar de contar su historia, su poder ya estaba desgarrando el cielo de Corea, creando numerosas grietas dimensionales, el humano quedó más que en shock y asustado ante lo que veía. Tras calmarse un poco, mayormente para que el humano no muriera, cerró cada grieta dimensional que hizo, y con una mirada fría, que desprendía más no poder una sed de sangre, decidió ayudar al humano a vengarse de aquellos que arruinaron su vida. Logró hacerse con las escrituras de varias compañías en la ciudad, mayormente en donde trabajan los padres de esos 4 bastardos, y se las dejó a Kenta, que a pesar de que tenía un pésimo estado al principio, era muy listo a su corta edad, lo suficiente para saber qué hacer con las compañías, y claro lo que hicieron con esas escorias, quedaban entre ambos por el momento, solo podía decir que aún estaban vivos, sufriendo de una manera que su único deseo era morir. Kenta vio a Agnología como su patrocinador, por lo cual no dudó en devolver toda la ayuda que le dio, si bien Agnología no necesitaba el dinero que el humano le ofrecía, solo lo aceptó por consideración, le había caído bien, y de cierta manera se podría decir que se parecían, así que no dudó en explicarle sobre el mundo sobrenatural cuando él le preguntó sobre el tema. Una sonrisa se dibujó en el rostro del dragón, al recordar todo lo que vivió en ese mes, dejó su vaso vacío en la barra que estaba llena de estos. Veo que vuelve a ganar, y eso que le servía el alcohol normal, comentó Elías con calma viendo a Kenta, que estaba dormido en la barra. Le falta mucho para ganarme, apenas es un novato en esto, comentó con calma, sus ojos mostrando una tranquilidad, que empezó a cambiar poco a poco por una mirada fría. Elías pide que se lo lleven, la cuenta hoy la pago yo, pidió dejando sobre la mesa un lingote de oro, el hombre alzó una ceja ante eso, habitualmente el dragón dejaría que el humano pagara toda la cuenta. ¿Por qué? Preguntó con un tono curioso, una sonrisa un poco macabra, pero a la vez divertida se curvó en los labios del dragón. Tengo una cita que atender, y no quiero que se vean involucrados. Levantándose de su asiento empezó a retirarse del local, el humano miró la espalda del dragón por unos segundos, había notado aquella mirada seria por lo cual solo se le limitó a seguir la petición. Al salir del bar, empezó a caminar por las calles ya vacías de la ciudad, cada paso que daba resonaba como eco por la calle, sus vestimentas poco a poco iban cambiando, sus pantalones negros empezaron a teñirse de un tono azulado, una capa negra empezó a reposar con calma sobre sus hombros, cubriendo su torso que quedó expuesto, y aquel collar ya familiar se manifestó en su cuello. Miró el cielo nocturno donde aquella hermosa luna ya se estaba manifestando, la miró por unos segundos antes de ver a una dirección en concreto, su mirada solo mostró aburrimiento al ver a una niña sentada con calma en el borde de uno de los edificios. ¿La Ouroboros que te trae a Corea? Preguntó con desdén y un ligero tono de irritación, mientras se cruzaba de brazos, la pequeña niña solo lo miró por unos segundos, sus ojos violetas escaneaban cada parte del dragón. ¿No puedo venir a ver a mi macho?
Contrapreguntó la dragona, haciendo que un bufido saliera de los labios de él. ¿Vas a comenzar con eso tú también? Si solo viniste a decir estupideces, lárgate, verte solo me causa asco, comentó aburrido. ¿No puedes solamente perdonarme? Preguntó con un ligeramente monótono. Él entrecerró sus ojos, se había olvidado por un segundo con quién habla, esta persona poco y nada sabia de las emociones, sentimiento y claro la traición, bueno solo sentimental, ya que la traición como tal, Rizevin se le había enseñado muy bien. ¿Y por qué lo haría? Nunca perdonaré a nadie de las facciones, ten eso claro, sois basura ante mis ojos. Entonces ¿por qué perdonaste a la ángel? ¿Quién dice que la perdone? Solo le estoy dando el gusto a mi hija de que vea que sus padres se llevan bien, una vez crezca, haré que esa ángel se aleje de mí, comentó más que aburrido. Agnología, no Issei. Debes saber que los dragones, somos capaces de enamorarnos 2 veces de una persona, aunque es algo difícil, posiblemente te vuelvas a enamorar de ella. Su mirada se endureció un poco ante esas palabras. Creo que estás muy confiada en tu conocimiento de las emociones. Prefiero la muerte antes de volver a estar con ella, pero ¿te parece si dejamos aquí los asuntos emocionales? Di por qué viniste realmente. Te lo dejaré claro. Tanto yo como las demás te damos 2 opciones. La primera, vuelves con todas nosotras, y te haces cargo de nuestros hijos a los cuales convertiremos en tuyos a través de un ritual. O la segunda, un Ratinglane, pronunció, una sonrisa maliciosa apareció en el rostro del dragón. Jajaja, déjame ver si entiendo, me están desafiando a un duelo si no acepto su primera opción, aun sabiendo que fui yo quien mató solo al Triexa, una entidad que tú misma le tenías miedo. ¿Es esto acaso un chiste? Le cuestionó, solo ganando la mirada seria de la niña, negando con la cabeza habló. Ya sabes la respuesta, así que di el día y las reglas. 5 meses, ese es el tiempo que te damos para que cambies de opinión, las reglas del encuentro se dirán el día que comience la pelea. Incluso si se toman el tiempo para entrenar creen que van a poder contra mí, son muy estúpidas, voy a sentirme mal cuando llegue ese día, comentó con un poco de tristeza, colocando una mano en el rostro. ¿Se puede saber por qué? Cuestionó con un toque casi inexistente de curiosidad, una sonrisa macabra se dibujó en el rostro del dragón. Porque hoy dejé sin padre a mis sobrinos, y ahora en unos meses los dejaré sin madre, como, por ejemplo, a tu hija, apuntando su mano hacia ella liberó un rayo de energía, la dragona se sorprendió ante sus palabras, antes de ser cubierta por el ataque. Se escapó, comentó Drake en la mente de su amigo. Sí lo sé, la rata no va a morir hoy, lo haré en otro momento, por ahora tengo algo que hacerme cargo, dijo tranquilo. Se dio la vuelta empezándose a retirar bajo la luz de la luna, que fue la única que contempló la sonrisa siniestra que estaba reflejado en el rostro del dragón. Al día siguiente. Ubicación. Facción de los Ángeles, séptimo cielo. Caminando con calma por los pasillos hechos de mármol blanco como la nieve, que formaban el gran palacio en el que alguna vez Dios, o conocido por algunos como Elohim Reino, Agnología, no, Youdou Issei caminaba con un ligero toque de molesta en sus ojos por este sitio, había sido llamado por Gabriel, esa pulsera que le había dado ayer, era un medio para que pudieran comunicarse, honestamente no quería venir, pero no tenía muchas cosas que hacer, además podía aprovechar para darle cierta sorpresa a su hija. Deteniéndose enfrente de una puerta, dejó escapar un suspiro de molestia, podía sentir claramente las auras de varios ángeles, como reencarnados dentro de la habitación, aunque notó que el aura de Irina no estaba, pero no era que le interesara saber qué le hubiera pasado a esa lacra, dejando escapar nuevamente un suspiro, abrió las puertas. En el interior de la habitación sentados en una mesa, se encontraban los que ahora mismo se podrían decir de cierta manera, que eran su actual familia, entre millones de comillas por supuesto. Michael estaba sentado en su silla de líder de facción, acompañado de su Joker, Dulio, Gesualdo portador de la Longinus en Tempest. Gabriel estaba a un lado de su hermano mayor, siendo escoltado como sabía de antemano por esa molesta mujer, que había criado a una de las personas más molestas que conocía, Griselda IV su reina de corazones.
Él los miró por unos segundos antes de empezar a caminar, a la mirada más que sorprendida, y casi en shock de todos, que no se atrevían a decir una sola palabra, y no era porque no pudieran, sino que deberían decir ante lo que sus ojos veían. Sentándose en un sofá frente a la que en el futuro sería su esposa, y su cuñado, se cruzó de piernas mientras apoyaba con pereza su brazo en reposador del sofá, colocando una de sus manos en su mejilla. Bien, díganme para qué me han llamado. A fin del capítulo.